La agonía del Eros de Byul-Chul Han, capítulo 5, Fantasía. Eva Illius, en ¿Por qué duele el amor?, que es su libro, caracteriza la imaginación premoderna como escasa en información. Según ella, la falta de información conduce a sobreestimar al objeto, a asignarle un valor agregado o a idealizarlo. Hoy, en cambio, las imaginaciones están cargadas de información en virtud de la técnica digital de la comunicación, la imaginación prospectiva mediada por el Internet. Presenta un franco contraste con los tipos de imaginación que cuentan con información escasa. La imaginación de Internet parte de una acumulación de atributos más que de una visión global del objeto. En esta configuración específica, las personas disponen de menos datos y parecen menos capaces de idealizar. Todo esto citado en el libro de Eva Illius, ¿Por qué duele el amor?, de Madrid, editorial Katz, 2012. Illius supone, además, que la creciente libertad de elección trae consigo una racionalización del deseo. Desde su punto de vista, este ya no está determinado por el inconsciente, sino por una elección consciente. Se llama la atención sin cesar al sujeto del deseo sobre la posibilidad de elección y se lo responsabiliza por ella, pues debe formular parámetros racionales de aquello que es deseable en el otro. Vuelve a citar su libro y continúa y dice, además, la imaginación incrementada eleva el umbral de aspiraciones masculinas y femeninas sobre los atributos deseables en la pareja y o sobre las posibilidades de una vida en común. Por eso, hoy se genera decepción con más frecuencia. La decepción viene de la mano de la imaginación. Illius explora también, esta autora, la conexión entre la cultura de consumo, deseo y fantasía. Desde su punto de vista, la cultura de consumo estimula el deseo y la imaginación. Hoy impulsa con agresividad para que se haga uso de ellos y para explayarse en ensueños diurnos. Illius cree poder constatar que ya en Madame Bovary el deseo consumista y el romántico se condicionan recíprocamente. Illius resalta cómo la fantasía de Emma fue en gran medida el motor de su avidez de consumo. Y, según la autora comentada, hoy el Internet contribuye a la posición del individuo moderno como sujeto deseante que anhela ciertas experiencias, fantasea con diversos objetos o estilos de vida y vive en un universo imaginario o virtual. Citando nuevamente su libro de ¿Por qué duele el amor?, de Eva Illius. A su juicio, el sujeto moderno percibe cada vez más sus deseos y sentimientos de manera imaginaria a través de mercancías y de imágenes de los medios. Su imaginación está determinada sobre todo por el mercado de los bienes de consumo y la cultura de masas. Illius relaciona el ansia de dilapidación de Emma con la temprana cultura del consumo en Francia durante el siglo XIX. De hecho, la historia de Emma Bovary presenta un elemento que no suele retomar en las lecturas realizadas desde distintas disciplinas. La imaginación de Emma es precisamente lo que funciona como motor de su endeudamiento con el señor Leroux, un comerciante astuto
que le vende telas y baratijas. Con la mediación del deseo romántico, dicha imaginación alimenta de modo directo la cultura consumista que empezaba a nacer en Francia del siglo XIX. Frente a la suposición de Illius, la conducta consumista de Emma no puede explicarse por la estructura socioeconómica de Francia en aquella época. Se manifiesta como exceso y gasto, que se acercan a la superación de la economía. En Bataille, que contrapone el gasto improductivo, aquellas formas de consumo que sirven de medio a la producción. Leurix, que había sido antes cambista, representa precisamente la economía burguesa, que Emma tacha con una cruz mediante su gasto improductivo excesivo. Bataille diría que ella contradice el principio económico de la balanza de pagos equilibrada, la lógica de producción y del consumo, como principio de la pérdida. Renuncia a la dicha burguesa, a saber, a Leroux. La pérdida absoluta es la muerte, y así la muerte de Emma es una consecuencia ineludible de la lógica del gasto y de la pérdida. En contra de lo que supone Illius, el deseo añorante no es racionalizado, hoy mediante el aumento de decisiones y criterios selectivos. A causa de una libertad de elección sin límites, amenaza más bien el final del componente de añoranza en el deseo. El deseo añorante es siempre anhelo del otro, lo alimenta la negatividad de sustracción. El otro como objeto del anhelo se sustrae a la positividad de la elección. Aquel yo, con su capacidad aparentemente infinita de enunciar y refinar criterios para la selección de pareja, no añora. La cultura del consumo sin duda engendra nuevas necesidades y deseos a través de cuadros y narraciones imaginarios de los medios, pero la dimensión de la añoranza se distingue tanto del deseo como de la necesidad. Illius no entra en esta peculiaridad de la economía libidinosa del deseo añorante. La alta definición, high definition, de la información no deja nada indefinido. La fantasía, en cambio, habita en un espacio indefinido. Información y fantasía son fuerzas opuestas. Así, no hay ninguna imaginación densa en información que no esté en condiciones de idealizar. La construcción del otro no depende de una información mayor o menor. Solo la negatividad de la sustracción lo produce en su alteridad atópica. Esta le confiere un nivel más alto de ser más allá de la idealización, sobrevaloración. La información como tal es una positividad que conduce a la desintegración de la negatividad del otro. Si hay que buscar un responsable de la creciente decepción de la sociedad actual, no habría que apuntar a la fantasía incrementada, sino a las expectativas más altas. Es problemático que Illius, en su sociología de la decepción, no distinga entre fantasía y expectativa. Los nuevos medios de comunicación no dan alas precisamente a la fantasía, más bien la gran densidad de información, sobre todo la visual, la reprime. La hipervisibilidad no es ventajosa para la imaginación. Repito, la hipervisibilidad no es ventajosa para la imaginación. Así, el porno, que en cierto modo lleva al máximo la información visual, destruye la fantasía erótica. Flaubert se sirve precisamente de la negatividad de la sustracción visual para estimular la fantasía erótica.
De manera paradójica, en la escena erótica de la novela no hay casi nada que ver. León seduce a Emma para que viaje en coche. El carruaje atraviesa sin fin ni parada la ciudad, mientras ellos se aman apasionadamente detrás de las cortinas bajadas. Con todo detalle, Flaubert menciona plazas, puentes y bulevares por los que vaga el carruaje y los lugares por donde pasa. Cuatremares, Sotheby's, Jardín Botánico, etc. Pero no puede verse nada de los amantes. Al final del viaje erótico, con muchos rodeos, Emma extiende su mano desde la ventana del coche y lanza fuera trocitos de papel que, ondeando en el viento como golondrinas blancas, caen en un campo de tréboles. En el relato breve de J. G. Ballard, La Gioconda del mediodía crepuscular, La Gioconda del mediodía crepuscular, el protagonista se retira a una casa aislada junto al mar para recuperarse de su enfermedad ocular. Su ceguera momentánea conduce a una notable agudización de los demás sentidos. De su interior surgen visiones de ensueño que pronto le parecen más reales que la realidad y a las que se entrega con obsesión. Evoca una y otra vez el misterioso paisaje de las costas con rocas azules y en su visión sube las escaleras de piedra que conducen a una cueva. Allí encuentra una encantadora maga que se condensa como objeto de su anhelo. Cuando en el cambio de vendaje llega a su ojo un rayo de luz, él cree que en cierto modo la luz quema sus fantasías. Es verdad que pronto vuelve a ver, pero constata que no retornan las ensoñaciones. Completamente desesperado, toma la decisión radical de destruir sus ojos para ver más. Así, el grito de dolor se mezcla con el júbilo. Rápidamente, Maitland apartó las ramas de los sauces y caminó hasta la orilla. Un momento después, Judith oyó el grito de Maitland por encima de los chidillos de las gaviotas. El sonido era mitad de dolor y mitad de triunfo, y Judith corrió hacia los árboles sin alcanzar a saber que Maitland se había lastimado o había descubierto alguna cosa agradable. Lo vio de pronto de pie en la orilla, la cabeza alzada a la luz del sol, las mejillas y las manos encendidas de brillante color carmesí, como un Edipo angustiado e impenitente. Todo esto se engloba en el libro de Ballard llamado La Gioconda del mediodía crepuscular, en El hombre imposible. Es un cuento en El hombre imposible en Buenos Aires, en Editorial Minotauro, 1972. Y continuó con el libro. Zizek supone falsamente que el protagonista Maitland sigue aquí la línea idealista de Platón, cuya pregunta fundamental es cómo nosotros llegamos a la verdadera realidad de las ideas a partir de la realidad fenoménica eternamente cambiante y falsa desde la cueva donde solo percibimos sombras a la luz del día, donde podemos dirigir una mirada al sol. Y aquí pues pronuncia o cita este libro de Zizek, eh, de Presder Phantasment de Viena, eh, llamado en su traducción El acoso de las fantasías. Esta traducción de México, siglo XXI.
Según Zizek, Maitland mira directamente al sol con la esperanza de ver la escena en conjunto, es decir, de ver más y con más claridad. En realidad, Maitland sigue una pauta antiplatónica. Quiere decir entonces que Zizek pensaba que este personaje seguía eh, la línea idealista de Platón, en donde menciona pues el tema de la cueva de Platón, ¿no? Cómo ver la verdadera realidad de las ideas a partir de la realidad fenoménica, eternamente cambiante y falsa. Claro, desde la cueva, donde solo percibimos sombras a la luz del día, donde podemos dirigir una mirada al sol. Dice Byul-Chul Han, dice, en realidad Maitland sigue una pauta antiplatónica. En cuanto aniquila la luz de sus ojos, se atreve a dar un paso atrás, desde el mundo de la verdad y de la hipervisibilidad a la cueva, a este espacio medio oculto de los ensueños y del deseo. La música interna de las cosas suena por primera vez al cerrar los ojos, cosa que introduce su demora. Así Bartés cita a Kafka y lo cita diciendo, fotografiamos cosas para ahuyentarlas del espíritu. Mis historias son una forma de cerrar los ojos. En este libro de Bartés, La Cámara Lúcida, en Barcelona, Editorial Paidós, 1991. Ante la pura masa de imágenes hipervisibles, hoy no es posible cerrar los ojos, tampoco dejar ningún instante para ello el rápido cambio de imágenes. Cerrar los ojos es una negatividad que se compagina mal con la positividad y la hiperactividad de la sociedad actual de la aceleración. La coacción de la hipervigilia dificulta cerrar los ojos. Repito, la coacción de la hipervigilia dificulta cerrar los ojos y es responsable también del agotamiento neuronal del sujeto del rendimiento. La demora contemplativa es una especie de conclusión. Cerrar los ojos es precisamente mostrarse la conclusión. La percepción solo puede concluirse en una quietud contemplativa. ¿Qué palabras? Repito, cerrar los ojos es precisamente mostrarse la conclusión. La percepción solo puede concluirse en una quietud contemplativa. La hipervisibilidad va unida con el desmontaje de umbrales y límites. Es la meta de la sociedad de la transparencia. El espacio se hace transparente cuando es aislado y allanado. Umbrales y pasadizos son zonas llenas de misterio y enigmas, donde comienza el otro atópico, junto con los límites y los umbrales desaparecen también las fantasías relativas al otro. Sin la negatividad de los umbrales, sin su experiencia, se atrofia la fantasía. La crisis actual del arte y también de la literatura puede atribuirse a la crisis de la fantasía, a la desaparición del otro, es decir, a la agonía del eros. Repito, la crisis actual del arte y también de la literatura puede atribuirse a la crisis de la fantasía, a la desaparición del otro, es decir, a la agonía del eros. Los vallados fronterizos o los muros que hoy se erigen ya no excitan la fantasía porque no engendran al otro. Más bien, atraviesan de un extremo a otro en el infierno de lo igual, que sigue solamente las leyes económicas que separan a los ricos de los pobres.
Es el capital el que produce estos nuevos límites, pero el dinero en principio lo hace todo igual. Nivela diferencias esenciales. Esos límites como instituciones de delimitación externa y excluyente eliminan las fantasías relativas al otro. No son umbrales o pasadizos que conduzcan a otro lugar. Fin, capítulo 5.